ante todo, bienvenidos a todos, pero más allá de la gente que nos está mirando, me gustaría que tengamos, como habíamos hablado tantas veces, tener este espacio de charla que suele ser íntimo entre nosotros dos y sacarlo un poco más al público. Entonces vamos a mantenerlo en el nivel que hablamos siempre. Así que Me le pido encanta. disculpas a la gente ya si vamos a decir alguna guarangada o alguna cosa de esas. Pero antes que nada también presentarnos. Dale, Eh, empezamos. bueno, mi nombre es Agustín, soy Felino Rojo en Instagram, soy tarotista, astrólogo, más que nada astrólogo chino, desde de la astrología china, es lo que más me gusta hacer. Y contanos vos. Bueno, mi nombre es Aramis. En todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook, estoy como Vía Estelare, que es el proyecto que enmarca la mayoría de las prácticas de las que hablo en las redes. Yo soy Babaloriyá, soy sacerdote iniciado en Oshun y soy docente, si se quiere, de magia y prácticas ocultistas. Así que, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? No, tengo preguntas para hacerte sobre Uy, eso. A a ver, ver. no, viste que yo también te voy a hacer un poco de eh, preguntar en nombre de la gente, que por ahí me calculo que va a querer saber o por ahí no entiende tan específicas, o sea, cosas tan específicas y técnicas. ¿Qué es ser babalorilla? Ok. Así a grandes A grandes rasgos, rasgos, exactamente. es haber recibido un título de sacerdocio en el culto, en la adoración a los orishas, que son de las distintas divinidades que se cultuaron y se siguen cultuando dentro del territorio nigeriano. Obviamente que, amén de todo ese conocimiento afro, he estudiado magia europea, distintas brujerías y magias regionales, itálica, española, etcétera, y creo que ahí es donde, sin romper ninguna iniciación, ningún secreto iniciático, podemos convenir en un territorio común entre nosotros dos. Totalmente, totalmente. Y eso nos lleva un poco a la figura de la que vamos a hablar más adelante, que es el arcano del mago. O sea, estas charlas que venimos teniendo hace rato devinieron en lo que es este espacio que le decidimos llamarlo el mago y la luna. Exacto. El mago y la luna por estos dos arcanos del tarot acá, que la gente que sabe tarot los conocerá bastante, como dos aspectos importantísimos de la práctica esotérica, Uh -huh. que son la adivinación, es decir, el contacto con con el futuro, con el conocer eso que uno no conoce de manera consciente y puede acceder a través de los símbolos. Uh -huh. Representando esto está el arcano la luna, como la intuición, como lo que está oculto, Uh -huh. como lo que está en la noche, y el mago como esa otra parte donde la voluntad de uno es llevada al afuera, es decir, Uh -huh. a través de símbolos, manifestar lo que uno quiere, a través de símbolos que son, bueno, como bien marca esta carta acá, a través de los elementos, Uh -huh. la tierra, el fuego, el aire y el agua, eh, llevar un deseo, manifestar un deseo y hacer que ese deseo se cumpla o que la naturaleza nos ayude, el universo, a conseguirlo. Entonces, esas dos facetas dieron lugar a este espacio del mago y la luna y a mí me gustaría un poco, si bien los dos alternamos un montón entre esos dos roles, Eso te iba a eh, decir. sí, creo que me gustaría a mí tomar un poco más el rol de la luna, en el sentido de que a mí por ahí voy a hablar un poco más de lo predictivo que vos, y voy a hablar un poco más de la astrología, más del tarot, y vos ejercer más el rol del mago, en el sentido de las prácticas mágicas, Uh -huh. del conocimiento oculto también, y de la parte ejecutora, Uh ¿no? -huh. Sin excluir a la otra parte, ¿no? Y también en mi rol de la luna, hacer esta cosa un poco más de, eh, ¿cómo se dice? Como
de entrevistador, de hacer preguntas en nombre un poco de la gente. Así que no sé, esa es mi visión de este espacio, esa es mi manera de sentirlo, no sé. Yo no sé si, es decir, cuando planteábamos la idea del mago y de la luna, no sabía bien quién era cuál al final, como que tenía esa pregunta acerca de, bueno, pero la luna tiene algo del orden de la magia, está asociada a Total, total. hechicería, el poder femenino y demás, el poder prohibido. Y el mago tiene algo también como del prevenir, pero del observar, ¿no? Sobre todo. Entonces digo, bueno, al final, entonces, ¿quién es el mago y quién es la luna? Bueno, un poco de cada. Y creo que el espacio que estamos configurando tiene que ver con eso, con despertar un poco la luna y el mago de cada uno, eh, Total. y entender que los dos caminos convergen y que está buenísimo practicar magia y leer el tarot, y que el tarot sea una base sólida para elegir el tipo de ritualidad que vamos a hacer, pero también que la magia sea un elemento de interpretación del tarot. Uh-huh. En eso veo, digamos, el foco de nuestras intervenciones. Además de cotillar y charlar y hacer públicas todas las cosas que hablamos en privado, que vale la pena, sin duda. Aparte, esto está arrancando en el marco de un curso que estamos arrancando el sábado con esta Exactamente. temática, uniendo el tarot y la magia. Yo te quería preguntar sobre tu experiencia con la magia. Uf. Imagínate la respuesta que vos me podrías dar, porque realmente, y esto lo digo más para la gente, Ara tiene un conocimiento enorme sobre muchas disciplinas mágicas y conocimiento teórico y además de experiencia. Entonces, eh, por ahí sí te voy a hablar de lo más conocido de la magia o de lo más general sobre tu experiencia con la magia elemental, la magia natural, la magia eh, sin deidad, la magia que trata de los elementos naturales y la magia más casera. Lo que quieras contar sobre esa Vale, experiencia. me encanta. Creo que tenemos un poco el mismo germen, ¿no? Como que de muy chicos indagamos, no sé si se puede decir, pero un poco de tradición familiar y demás, más allá de que uno después encontró sus maestros, sus padrinos, sus cosas, su gente, como que Sus libros también. sus libros. Uh-huh. Empezamos así como en casa, ¿no? Como la segunda educación. Uh-huh. Entonces, eso trae un montón también de experiencias, de anécdotas, que por ahí no es la típica imagen no sé, del aula, sino que es tu vieja sentada diciendo, mira, esto se hace así, aprendés. Las madres, la madre, fíjate, nuestro gran maestro para hacer magia, para convertirnos en el mago, ha sido la luna. La luna. La luna como figura materna, la luna como nutricia y la luna en el sentido astrológico, nuestras madres nos han inyectado inconscientemente, que es otra palabra muy lunar, Sí. la magia, que es otra palabra lunar. Qué fuerte esto. Mirá, no lo habíamos pensado fuera de cámara, ¿eh? Exacto. Me No encanta, estaba, no lo habíamos hablado. me Surgió. encanta, me encanta. Pero Sí. nuestras madres y sus familias, Ujú. nuestras familias maternas nos han inyectado, no solamente la madre, sino que las madres de las madres En mi caso también. también, totalmente, sí. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos, Eso. vamos a ser fieles herederos, a ver, de la Uh-huh. magia lunar, de la energía lunar. Exacto. Fíjate, magia lunar, no solo porque se trabaja la luna, sino por el origen de esa magia, ¿no? Magia lunar Ujú, por lo que estamos diciendo. Entonces, ujú. eh, no sé lo que quieras contarnos aparte de tu experiencia después de que ya entró el germen en vos Ujú. y ya empezó a crecer en vos. La base de la magia, de las magias, digamos, de cualquier sistema, es siempre la misma. Puede variar, ¿no? Muy poquito, pero la cuestión esta que me estabas nombrando de los elementos,
Y es fundamental, porque aunque haya doctrinas en las que no se trabaja exactamente con los elementos, todos tienen elementos constitutivos de la naturaleza. Entonces es normal que uno, teniendo 10 años, 11 años, como cuando uno empieza, ¿no? O no, teniendo 40 años, lo que sea, cuando uno empieza, en mi caso empecé muy joven, entre en contacto con las energías elementales. Bueno, si se escuchan ruidos son los ambientes de la ciudad. No se escuchó para nada, no, no hay problema. Perfecto. Ujú. Entonces, desde muy chico yo tenía una relación muy profunda con lo que se podría llamar feéricos o elementales, fuerzas de la naturaleza, que son ciertamente peligrosos cuando uno no los sabe tratar, pero si los tiene de amigos, uno puede sacar provecho de ahí. Entonces, de chiquito entregaba leche con miel, entregaba panes a las fuerzas de la naturaleza. Y me cumplían, y eso era lo más maravilloso. Dije, acá tiene que haber En algún forma de secreto. ofrenda, ¿no? En ¿Cómo? forma de ofrenda. En forma de Exacto, ofrenda. exacto. Ujú, Ponele, acá tengo el sombrero que no lo usé, acá le ponía la ujú. leche, le ponía la miel, le pedía a la luna y a todos sus seres que me cumplieran cierto deseo, yo lo dejaba debajo de un arbolito, un hermoso arce que teníamos en casa, hoy estoy en Capital, los dos somos del interior, Ujú. y habiendo entregado esta ofrenda, que también es un tipo de ritualidad, no precisamente religiosa, eh, lo que le decía, lo que les pedía, ocurría. Entonces, por Ujú. medio de ese intercambio energético, las fuerzas de la naturaleza, de los elementos, estaban ahí. Y después, bueno, cosas como de muy chico, trabajar con las velas, pero no importa si uno es chico o es grande, es como la base para que después se replica en todas las prácticas. ¿Qué magia no usa velas? Totalmente, E totalmente. incluso ese lenguaje de los elementos está en tu tarot, o sea, está ahí, ¿no? Estaba visible, sí. Sí, sí, sí. A ver, ahí. Y no sé si te pasó, seguramente sí. Los dos decimos que la magia nos entró como a través de la madre, por lo lunar, y en eso lunar a través del relato, que es una cosa Mm, muy, muy propia de transmisión de lo familiar y de la madre, de la experiencia de la madre también, o sea, ujú, nuestras madres han estado en ámbitos brujiles y les han pasado cosas brujiles y las hemos escuchado desde muy chicos, experiencias sobrenaturales, experiencias que vos ves que les suceden a ellas y ujú, uno las asimila, ¿no? Eh, y también, bueno, en mi caso particular, se dio a través, bueno, yo soy de Chaco, entonces ahí con la tradición guaraní muy fuerte que hay, a través de también ciertas mitologías, ciertas supersticiones muy propias de la zona, eh, encontrarse, qué sé yo, por ejemplo, esta creencia de que el monte, el bosque tiene vida, de que cuando voy a arrancar una hoja de una planta le tengo que pedir permiso, de que no puedo hacerlo cuando cae el sol, ujú. de cosas, qué sé yo, de que cuando aullan los perros tengo que ponerlos en cruz los Los zapatos, zapatos. cosas así muy, como una familia con mucha superstición, también es una familia con mucha tradición y, y esa tradición como que une, ¿no es cierto? Muy lunar todo esto que estoy diciendo, muy lunar, no sé si tanto en el sentido del arquetipo del tarot, pero muy astrológicamente lunar. Ujú. Y eh, me ha pasado de tener contacto o sentirme conectado con las fuerzas de la naturaleza a través de, no sé, eh, duendes mitológicos guaraníes en los que uno cree porque están ahí, ¿no es cierto? Están ahí Ujú, están acá, en la realidad psíquica. ujú. Entonces, más fuertemente que la realidad concreta. Entonces, digo, desde mi experiencia me pasó todo esto. Calculo que a vos también por algunas cosas que sé más o menos. Ujú. Sí, es que esos seres con los que yo me relacionaba desde muy chico, son exactamente estos que me estás contando. Son estos duendes, seres de la naturaleza, folclóricos, populares,
que, bueno, dan un poco de miedo, pero también tienen su lado virtuoso si lo sabes manejar, ¿no? Y, y ahí está un poco la superstición, sí, pero también la creencia popular, la magia popular, la idea de pueblo, ¿no? Esto que dijiste de, bueno, tengo que pedirle permiso al monte. Bueno, es fundamental porque si no tenemos una divinidad con la cual tengamos un vínculo, ¿sí? Si vamos a hacer magia pura, digamos, con las fuerzas de la naturaleza, tenemos que entender cómo funcionan. Y pedirle permiso a la planta, al monte, es tener respeto por eso, ¿no? Y reconocer el poder. Yo no voy a pedirte un favor y te arranco un mechón de pelo. Entonces, Claro. al monte no vas y le arrancas Y una rama. tampoco te voy a ir a pedir un favor si nunca te hablé antes. Esto Exactamente, que un montón vemos ahora de gente que le pide algo a Iemanjá y no sabe quién es Iemanjá, por ejemplo, y exactamente, jamás le prendió una vela. O exacto. sea, o que le pide algo a Hécate y no sabe quién es, o a Ganesha y Ujú. jamás lo adoró. Entonces, Entonces, viene la divinidad y te dice, ¿vos quién sos? ¿Qué querés de mí? ¿qué querés de mí? ¿Y por qué te lo voy a dar si no te Claro, conozco? exacto. Claro, Entonces, para evitar esos conflictos astrales, uno dice, ay, la divinidad es... No, la divinidad tiene sus gustos, sus preferencias, eh, en fin, su tradición, su carácter, su personalidad, su eh, ceremonia, sus eh, días, su color, su exacto, forma. totalmente. Para evitar a veces pifiarla en eso, para evitar errar, vayamos a la energía de la naturaleza. Romero y blanco. Yo Exacto. voy a contar un poco a la gente. Aramis dice, ante la duda, blanco y Y romero. Romero. Cuando no Sí. sabemos el color, blanco. Y si no sabes qué hierba, romero. Romero. Eso es el Sí, universal para todo. Nunca puede sí, hacer mal el Romero, ni el blanco. Entonces, bueno, un poco eso. Y también, fíjate cómo la cuestión del relacionarse y de conectarse, yo no sé, acá me podés corregir y podés decir lo que vos quieras al respecto, pero para mí el mago es súper comunicador también. Es por como alguien, supuesto, alguien que charla y se muestra, ¿no? Con los por vivos supuesto. Sí. y con las fuerzas naturales. No es el ermitaño. El mago está Claro. más abierto. Ujú, Tiene una sabiduría ejecutora y práctica. ¿Vos te ujú. acordás de tu primer hechizo? Y déjame hacer un... Es como, ¿vos te acordás de tu primera carta natal? No, sí, perdón, sí, sí, me acuerdo de mi primera carta natal, sí. ¡Qué No, pero no, fuerte! sí, sí, sí. No, y me acuerdo de, no sé si fue mi primer hechizo, pero tengo el primero que me acuerdo, como el más antiguo que me acuerdo. Ok. No sé si vos tenés uno así como... Tengo, eh, tengo algo como un hechizo, sí. Tengo algo como un hechizo. ¿Querés contar vos primero? Dale. sí, lo que pasa, bueno, a ver, uno cuando es adolescente y es gay, eh, normalmente puede llegar a ser un hechizo de amor. Entonces, como los hechizos de amor es magia roja, cosa que yo aprendí después, y que la magia roja a veces es media... Yo sé que a vos no te gusta hablar de De colores de la colores. Pero magia, no importa, lo ¿no? dejamos pasar por Pero ahora. yo lo digo para que se entienda. La magia del amor implica un poco torcer la voluntad de otra persona, y es Ujú, ahí donde no está tan bueno y tan karmáticamente correcto hacerlo. Eso ujú, yo lo entendí después, pero me salió muy bien. Muy bien me salió ese hechizo que fue, no sé si el primero, pero fue de los primeros, y fue magia astrológica. Me acuerdo mira. de, mi mamá tenía unos libros de Waldo Casal, que él, bueno, es astrólogo y le mandamos un saludo a Waldo. Eh, él es astrólogo y tenía un libro de magia con velas, pero astrológica. Entonces Ujú, estaba muy puesto el tema de, bueno, este planeta es para esto, la cantidad de velas es esta, porque es el número del planeta, y el color de la vela es este, la forma del altar es tú, y se puede agregar tal incienso, tal flor, es como muy, muy específico, ¿no? Todo como una receta. Y yo dije, qué bueno, que tengo que seguir estos pasos nada más y ya sucede lo que yo quiero que suceda. Eh, y lo que yo después con el tiempo me di cuenta es que no sucedía porque yo hacía los pasos que el libro me daba,
sino por algo que se producía dentro mío en el desplegarse de ese ritual. Pero bueno, me quedó mucho ese ritual en la cabeza, así como de los, no sé si fue el primero, pero de los primeros que hice. Bueno, es que eso es fundamental. Ahora te cuento el mío, pero Sí, me es inevitable, ¿viste? Teorizar. sí. Eh, eso bueno, sigo el procedimiento y se cumple. O sea, es un poco así, como que el procedimiento tiene que estar, porque no es hacer magia porque sí, así como No. así. Pero fíjate cómo hay que ir hacia la luna, primero hay que comprender todos esos mundos, que ahí el tarot te viene muy bien, para después Ujú. poder proyectar, porque si no sabes tu voluntad, tu Total. deseo, tu creencia, el mago no puede expandir y proyectar sus energías y su deseo si no sabe cuál es su deseo. Entonces ahí, Bueno, perdón, te hago un paréntesis acá, porque me olvidé de contar algo re importante. Hablé solo de la parte mágica, pero lo que me llevó a ese hechizo fue preguntar, hacer una tirada de tarot y decir, bueno, a ver, ¿se va a dar o no con esta persona? Y el tarot decía, no, no se va a dar. O sea, así por algo, por los propios medios y por lo que está predispuesto, no. Entonces dije, no, yo tengo que hacer que esto funcione. Y ahí fue que eh, salió este hechizo. Pero claro, primero uno va a la fuente del conocimiento, al exacto. libro, a la Ujú, carta, ujú, y después se ejecuta con lo que tiene o con lo que no ujú. tiene, no sé. A beber de esa agua lunar, Exacto. nutrirse y después, bueno, expandirse. Y es Eh, un poco, fíjate la figura esta del mago, como él, bueno, este es en el de Rider, él tiene en la mano esta varita apuntando hacia el cielo, con ujú, lo cual la varita representa su voluntad. Y la saca, su voluntad la conecta a través de su mano con el cielo, con el universo. Entonces hace, no sé qué viene primero, si él, y viste, el tarot tiene esto de que no se sabe si es una cosa o la otra, esto ambiguo, y justamente ahí está la magia del tarot. Yo no sé si él está mandando su voluntad al universo o si el universo se está conectando con él, claro. con su voluntad, ¿no es cierto? Ujú. No sé qué es primero, el huevo o la gallina. O las dos cosas, ¿viste? O las Uno dos cosas, no exacto. tiene que quedarse en una sola cosa, pero sí, me acordaba esto de la simbología de la varita. Ciertamente, en un montón de prácticas, la varita es representación del aire, por lo tanto es representación de las ideas. En el tarot, varita y bastos son cosas distintas, como para aclarar. Uh -huh, uh Eh, -huh. pero la varita como la creencia y la palabra, ¿no? Como la forma de expresar eso que está ahí. Pero también, obviamente, cuando uno hace magia, también el universo lo atraviesa. Ese fuego, esa agua, esa tierra, ese aire, todas esas fuerzas van a estar ahí y van a estar tocándonos. No es que uno tiene guantes de látex y toca la magia no, uno se empapa de la magia. Y eso es lo lindo. A veces me dicen que mi magia es sucia porque yo, viste, meto mano en el barro. Es eh, verdad, tu magia es muy, es ¿cómo pricosa. se dice? No, se mete, se funde, se mezcla, te llenas de esa magia. Entonces Sí. terminás con tu magia en el pelo, en el pie, por todos lados. Te haces uno con tu magia, es verdad. Y eso es lo lindo, el estar sucio, ¿no? Impregnado, sucio en cuanto a plagado de esa Ujú. energía. eh, Porque si no quedamos como que, bueno, el mago prende una velita y es todo muy cuidado, muy Instagramer, que las fotos son geniales, pero la magia no va por ahí. Yo no sé cómo Está quedó tu vacía. hechizo. Bueno, no, yo soy más, yo tengo Virgo en casa 12, Ok, entonces yo soy más así, todo pulcro con, con mis cosas, pero ok. así conecto con mi Virgo, en casa 12, que es la casa de la espiritualidad y de la magia, ¿no? Pero sí, obviamente, yo que conozco tu carta me hace mucho sentido el tema, ¿no? No voy a dar más noticias a la gente, pero como que me hace mucho sentido esto de que vos hagas fusión con lo que vas tocando y haciendo, que vas como amalgamando entre los elementos. Me quedé pensando en esta secuencia. Eh, la luna son estas representaciones incluso oníricas, imágenes, sensaciones, olores, recuerdos, emociones Ujú, que nos llevan como a querer manifestar nuestro deseo, que es otra palabra muy lunar,
nos llevan a querer manifestarlo de alguna manera, y me parece que eso después va y se arma en un pensamiento, en un esquema, que es cuando lo pensamos al ritual, lo Ujú, pensamos en una forma, ¿no? ujú. Pero el canal de esas emociones y de esas imágenes es la palabra. La Totalmente. palabra es la que sostiene a esa emoción, a esa imagen, y es por eso que es tan mágica en forma de rituales, invocaciones, canciones, en forma de los hechizos que incluso se Se escriben, porque en la escriben, magia hay ¿sí? mucho de escribir, inclusive Ujú, sobre las velas. ujú. Yo decía, pensaba en la varita del mago y la imaginaba como incluso hecha de palabras, por la fuerza que tiene la palabra como conductora de la magia, porque la magia es lo onírico, lo que está detrás, lo que no tiene forma, lo que es emoción, imagen y todo mezclado, y es intensidad y es percepción. Ahí es donde decía, me voy a ir al carajo, me voy a ir a la profundidad, me voy a poner filosófico, pero quería decir eso nada más. Podríamos hacer bueno, yo pinto y dibujo horriblemente, pero le podemos pedir a alguien que nos haga un mago que en vez de varita tenga una lapicera, Ay, sería un precioso, lápiz. precioso, Me encantaría, ojo. Nuevo logo del mago y precioso. la luna. Eh, yo le agradezco a Lauti por habernos colaborado con los símbolos y Un genio, Lauti. con el Después logo, sí. lo ponemos en los créditos. Dale. Em, En cuanto a la palabra, bueno, la gente, yo nunca lo digo porque como que eh, no me constituye totalmente como persona, pero está ahí, es que soy licenciado en letras y maestrando en estudios literarios. Hacia Entonces, ahí te quería llevar, pero no te que lo quería preguntar directamente, pero hacia ahí te quería llevar. ahí me Porque, enganchaste. porque yo quiero decir esto de vos, y para que sepa la gente. Aramis como mago es esencialmente un gran maestro, un gran transmisor de conocimiento y es un obsesivo de transmitir el conocimiento. Tu varita son palabras. O sea, Totalmente. de todos los magos son las palabras, pero la tuya Sobre particularmente todo, son palabras. sí, Sí. totalmente. No lo había pensado incluso con los lenguajes sagrados, haber estudiado latín, griego, yoruba, sánscrito. Eh, Me Y el tarot gustó. es un lenguaje también. El Exacto. merindologún también es un lenguaje. O sea, Ujú, son lenguajes distintos que a veces la gente como que hace analogías, que sí, ujú. podemos decir que el mago es un Mercurio, un Júpiter. Es verdad, pero no es exactamente eso. Y quizás en caracoles es otra cosa. Ujú. Eh, o sea, son Por- lenguajes distintos. ujú. Por Porque eso, sí, perdón, dale, dale. nosotros decimos mucho que somos, cuando hacemos consultas, esta mañana lo dijimos sin ir más lejos, somos intérpretes. A eso te quería llevar. Eso, listo, nada más. Cuando uno dice el tarotista, el brujo, el mago, son, digamos, mensajeros, ¿no? Como estos mercuriales, no sé si están así. Lo que hacemos es una interpretación, una traducción de símbolos más complejos. Entonces, vos cuando te acercás a la baraja, o sea, te viene todo un bagaje de símbolos que tienen una conexión, ¿no? Y un sentido que no es tan lógico o No, está tan no. concatenado como la palabra, ¿no? Ujú. Es muy pisciano para la gente que sabe astrología. Es muy pisciano, es como todo y nada y es todo vaporoso y está en el trabajo de uno a elegir los elementos, ordenarlos y presentarlos al otro o a uno mismo. Bueno, ahí ya mercurial, o sea, lunar totalmente. Totalmente. Sí. Ahí, bucear en esa profundidad y después traducirlo. Entonces, yo creo Y que en la oscuridad. ujú, no solamente el mago es un traductor, un intérprete, sino que el adivino, el consultor, también es un intérprete y por lo tanto, en algún sentido, mago también. Vos podés cambiar a la gente con las palabras, si la gente hace caso, paréntesis, pero Exacto, sí. A me veces parece. solamente con una buena charla es suficiente. La Ujú, palabra es mágica y eso lo podemos ver en que, a ver,
yo considero que quien consulta en el tarot o en cualquier otro tipo de adivinación, hace un poco de terapeuta, y es un terapeuta de la palabra. Clásicamente el terapeuta de la palabra es el psicólogo, y el psicólogo como terapeuta de la palabra es maravilloso porque ya lo ha demostrado Freud, cómo uno puede a través de la palabra curarse, ¿no es cierto? O curar a los demás, o ordenar su inconsciente, ordenar su vida. Entonces la palabra tiene una fuerza enorme. Y en la magia es donde más lo vemos, porque se ve hasta de manera grosera. Muchas veces uno a veces pone, a ver, en un talismán, por ejemplo, pone 5 palabras, o un Total. juego de letras, no sé, y esas Totalmente. palabras tienen una fuerza enorme. Lo que pasa es que no podemos pensar fuera del lenguaje. Entonces, hay toda una información sí, una lengua de lo simbólico, pero cuando queremos llevar a la conciencia todo eso, ¿no? Como revelar esa luna, cuando queremos pasar de la luna al mago, lo que media es el lenguaje. No hay otra manera de expresar aquello que queremos. Por eso también insisto mucho en hablar en los rituales. Hablar en la consulta, hablar en los rituales, así medio como mayéutico, medio Total. platónico, socrático. Si no hablas, si no lo decís, si no lo expresás, no sé hasta qué punto es pasible de ser concretado, ¿no? Porque incluso cuando uno habla, le da entidad física, o sea, el sonido tiene una cierta entidad física, y ese sonido atraviesa las paredes, o sea, tu deseo en forma de palabra atraviesa el mundo, es muy loco eso. Es verdad. Y esto no lo hablamos nunca, pero a mí me pasa un montón de que eh, en mis consultas de tarot trato de hacer que la persona me haga la pregunta, porque a veces te dicen, no, no sé qué preguntar, mira, quiero saber sobre mi vida amorosa. No, haceme la pregunta, porque formular la pregunta va a ordenar algo, va a cambiar algo, va a mover una energía distinta y va a Totalmente. ayudarme a mí a canalizar esa información. Yo Ujú, ya sé lo que vos me querés preguntar, pero necesito que me hagas la pregunta. Y después hay otra cosa, también en el sonido expresado. A mí me pasa de que cuando nosotros dos hacemos muchas consultas por audios de WhatsApp, y ujú, a veces la gente escribe nada más. Y yo personalmente les pido, mandame un audio, porque necesito conectar con tu voz. Yo al escucharte tu voz ujú. puedo ver mejor. Eh, entonces hay algo con el sonido, y también hay otra cosa que te quiero poner acá sobre la mesa, que es el Bien de lenguaje no mago. verbal, a la mesa del mago, que es el lenguaje no verbal, el Ujú, lenguaje simbólico que hay en la magia, ujú. que eso vos lo manejaste un montón también. Yo sé cómo, no sé, me gustaría como que des ejemplos del lenguaje simbólico para que la gente entienda de qué estamos hablando, que es lenguaje Ujú, no verbal, que no ujú. usamos ahí las palabras. En cierta manera es un poco, bueno, eso sí se escucha, ¿no? El sonido satánico de la vecina, perfecto. Eh, un poco el lenguaje de la magia, el lenguaje no verbal de la magia, es también el lenguaje no verbal del tarot. Los colores, las posiciones, bueno, ya en cuanto a la magia propiamente, los días, las horas, todo eso constituye algo que se llama correspondencia. Si yo quiero expresar un deseo, perfecto, expresarlo tal cual para que tenga entidad lingüística y por lo tanto en el espacio, pero también tener la capacidad de conectar eso que dijiste, que decís, con un montón de cosas que te van a ayudar en tu hechizo. Eso es mucho del lenguaje no verbal. El tema del color, que si yo estoy hablando de amor, use rosa, que no use verde, a no ser que esté trabajando con Venus, porque el color de Venus es Exacto. verde. Entonces, hay un montón como de traducciones que le podemos llamar correspondencias, que también es un lenguaje, y es importantísimo. Incluso hay gestos, mudras, pero no solamente, porque mudra es solo hindú o budista, hinduista,
hay un montón de tradiciones que usan las manos. Y también se puede contar una historia con las manos. Ujú, El ujú, Bharatanatyam, que es un baile, el baile hindi, que mueve las manos un montón, estas estrellas, por ejemplo, me ujú, acuerdo. ujú. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar en la magia. Entonces, eso es fundamental. Pero, claro, si no lo verbalizás, todo eso se pierde. Lo mismo, imagino que con el tarot, vos ves la carta y te puede dar un montón de sensaciones, pero si después no traducís, es como, bueno, sí, profundidad, emoción, pero ¿qué me está queriendo? En el tarot es incluso más claro porque uno tiene el concepto de la carta y Ujú, después tiene la imagen, no, perdón, la impresión o la sensación que uno tuvo al ver la carta. claro. Entonces, es algo distinto porque de repente el sol lo tiene en un concepto re bueno, pero puede pasar, y esto yo lo sé por mi vieja, que es una tarotista también, que muy predictiva, en el sentido de que a veces se zarpa con las cosas que predice, eh, de que la muerte, por ejemplo, ella la ve en el sol. Entonces, eh, puede pasar que una carta maravillosa, si uno la ve, pero mezclado con lo que la persona te va diciendo, uno siente en esa carta algo negativo, cambia totalmente la teoría de esa carta. Ujú. Entonces, eso ya viene por lenguaje no verbal, porque no es parte del concepto de esa Sí. carta que traiga eso, Del discurso, de lo que aprendiste con la carta. ¿no? Exacto. Me Por eso acuerdo. es Sí. como tener la técnica, como vos decías antes, tener la receta, los pasos son importantes conocerlos y hacerlos, pero son tan importantes como salirte de eso cuando es necesario. Se te arma A tu como un diccionario, ¿no? Como el diccionario del tarot de Agustín. Diccionario del... Totalmente, totalmente. Es como el tarot y el tarot de Agustín, ¿no es Ujú, cierto? Y uno lee este, no sé, la astrología y la astrología de Agustín, ujú, porque hay elementos, me pasa a mí, de la astrología, de el tarot, con los cuales yo no conecto. ujú. Entonces, tengo que armar un lenguaje propio que me ayude como a sustituir esos vacíos por ahí que se me van armando. Ujú. No sé si la gente estaría entendiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí, sí. Yo me lo estoy pasando genial, es lo que te digo, no sé. No, pero te entiendo, sí. Hay que, digamos, con la casuística, con los casos que uno va viendo y con el ejercicio de la práctica, se va armando un diccionario propio. Las situaciones humanas no son infinitas, y a pesar de todo lo que se dice hoy, con la gran cultura de la individualidad que hay y todo, ¿cuántas experiencias fundamentales del ser humano puede haber? Amor, sufrimiento por el amor, riqueza, conflicto con la madre, con el padre, con los hermanos, no hay mucho más. Es todo muy universal y al mismo tiempo en una combinación muy individual, muy personal. Uh-huh. Entonces es como que uno tiene que manejar el lenguaje este universal de arquetipos, de Exacto. símbolos, pero en una combinación muy propia para poder entender Uh-huh. y hacerse entender. Uh-huh. Y ahí está la cuestión de, bueno, a veces me dicen, la gente que no cree, ¿no? Son cosas muy generales, te equivocás. Sí, hay una base general, universal, pero después en esas combinatorias y en esa intuición también, si se quiere, palabra lunar ahí dando vueltas, Ujú, ujú. eh, surge lo que es una especificidad, una cosa más puntual dentro de la consulta. Pero antes hay que estudiar, antes tenés que manejar ese lenguaje universal del que hablabas. Entonces ahí estamos, ¿no? Seremos aquellos que metan la mano en la luna de la gente, la revuelva un poco e intente sacarla. eh, Y en el librito de Aramis, sí. ¿qué es la luna y qué es el mago? A ver, dentro de las prácticas bantúes, ¿sí? De las prácticas de la zona del sur de África, que también estoy empapado de ellas, la luna o Engonda, el nombre tradicional, Engonda es la madrina de los brujos y de los magos, ¿no?
Engonda, la mama Engonda es aquella que regula los ciclos de la magia y los ciclos vitales. Recordemos que la luna gobierna sobre la sangre y el agua. Entonces, Ujú. la savia sube cuando la luna sube y la savia baja cuando la luna baja. Y así las emociones, así la sangre. En fin, no es que la sangre se le sube, ¿no?, a la gente, pero emocionalmente produce cosas la luna, ¿no? De ahí Sí, total. la palabra La lunático. Ahora locura. ahora te voy a preguntar sobre eso desde astrología. Ujú, ujú, Eh, pero, bueno, la luna tiene eso, ¿no? Como madrina de los brujos y madrina de la vida, aquella que da fertilidad, está asociada a la madre también. Una madre muy madre, ¿no? ujú. Sí, Una madre media muy canceriana. canceriana. Sí, sí, sí. Em, entonces, ahí la luna viene como auspiciadora de la magia. Sin la luna no podés hacer nada. Así que básicamente los poderes de la luna rigen esto: la magia, para mí, la fertilidad, la vida y también la muerte entendida como física, pero también como esa oscuridad interior, esa sombra, y la intuición, asociada al agua, ¿no? Ujú, ujú. Ahora vamos al mago. Contame vos un poquito acerca de la luna. Bueno, bien. Para mí, bueno, la luna tiene un sentido muy, muy fuerte por el hecho de que mi astrología favorita es la astrología china. Y la Ujú, astrología china, creo que la enseñanza más grande que me dejó tiene que ver con los ciclos. No solo con los ciclos de la luna, principalmente con los ciclos de la luna porque es un calendario lunar el que maneja la astrología china, pero con los ciclos de la vida, ciclos de crecimiento, eh, de tensión en lo expandido, de crecimiento y de tensión en lo apagado o en el no ser. ujú, Eh, como esas cuatro fases de la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. Creo que todo es así, las estaciones son así, creo que es así el día y la noche, creo que es así la respiración, creo que es así la vida humana, y veo en esos ciclos como un círculo que no es que se repite, lo que se repite es el círculo, pero cada círculo, cada experiencia en ese círculo es distinta, cada ciclo es distinto. Entonces me parece que, qué sé yo, por ejemplo, ahora estamos viendo el ciclo de la rata, el año que viene el ciclo del búfalo, y así hasta volver a la rata, y así cada 12 años se repite otro ciclo, cada 60 años se repite otro ciclo, y me parece que primero la luna, entonces en ese sentido, es sostenedora de vida, es dadora de vida en el sentido astrológico tradicional, como la figura de la madre, la figura de la fertilidad, el embarazo, el recuerdo, la niñez, el capricho, la sensibilidad, la intuición, lo oculto, eh, como contrapartida del sol, también como la otra cara, como lo femenino, como la energía magnética, yin, como la noche, como lo oculto, pero sostenedora de los ciclos de vida. A diferencia del Sol, que es en todo caso la vida, la ujú. Luna es la sostenedora de eso. Y es como también este paralelo, por ahí uno a veces entiende por comparación. Y digo, la Luna a veces no se puede pensar en la Luna si no pensamos en el Sol. El Sol Ujú. es la conciencia, el Sol es lo que se ve, el Sol es lo masculino. La Luna es el inconsciente, es lo que no se ve, es lo femenino. Eh, y si se quiere, el sol es el ser y la luna es el no ser, ya para irme un poquito más a lo filosófico. Entonces, eh, todo eso es la luna y además en mi librito particular, aparte de todo esto, la luna es una gran maestra o un gran medidor de, a ver, esto, por lo menos en la región donde yo nací, en la luna se ven las cosas que van a pasar. En la luna se ve si va a haber sequía, en la luna se ve si va a llover, en Ujú. la luna se ve si va a hacer calor. Eh, en la luna también sabemos si los proyectos que terminaron o que
empezaron van a ir bien. Y después, desde el arcano del tarot, también le agrego a esa luna el elemento de fantasía, el elemento de engaño y de mentira también, que lo trae como el aspecto negativo del arcano del tarot. Entonces, todo esto para mí, cuando me decís luna, todo eso está en esa palabra de 4 letras. Todo eso que dije. Entonces, Como ahí que tenemos la hay fuerza. tela para cortar. Claro, olvídate. Mago, Bueno, a ver. que no es lo mismo que el sacerdote, ¿no? Que, claro, hay un montón de cosas, eso será para otro video, ¿no? Pero, porque viste cómo soy. Pero, Ujú. digamos, el mago, el hierofante, ponele, o el sacerdote, el ermitaño, el brujo que puede estar dentro de la figura del diablo, quizás. Son figuras de poder todas, pero actúan de maneras totalmente distintas. Para mí el mago es aquel que no entra en pacto con las fuerzas naturales, eso es el brujo, sino que tiene una relación de respeto con las fuerzas naturales, ¿sí? Utilizando a su vez el propio poder personal. El mago, ante todo, sabe que puede hacer cosas. Uh-huh. El brujo sin la unión, la iniciación con esas fuerzas de la otredad, no es nada. Porque sin brujería, o sea, sin pacto no hay brujería, es así, ya lo hablaremos. En cambio, Cuando con la decís pacto suena algo como fuerte. fuerte, pacto es alianza, una iniciación, una promesa, todo eso está dentro del aspecto de la brujería, que no es mala, amo, vamos a hablar de brujería en algún momento. Uh-huh. Pero bueno, pacto en cuanto a unirse, ¿no? Con una fuerza. El mago no se casa con nadie, por eso está, digamos, en un Está tiempo, solo, está solo, está claro. solo. En un tiempo en que la individualidad es súper importante, ¿no? La imagen del mago vuelve a hacerse popular. Entonces, está él con sus herramientas y con las energías del universo. Las únicas cosas individualizadas que hay son el público, que ven los éxitos y las maravillas que hace el mago. Uh-huh. Las fuerzas con las que trabaja el mago son objetuales, como en el tarot, ¿no? La daga, la varita, la moneda, el vaso, la pelota. Después podemos hablar acerca de la relación con el sacerdocio y demás. El sacerdote rinde pleistesía a las fuerzas de la naturaleza y a los orillas. O a la fuerza que uno, ¿no? Un sacerdote wicano, un asatrúar, lo que sea, rinde, ¿no? Honor y respeto, y por medio de esa adopción de ese culto, uno tiene bendiciones en la vida. Que no significa que uno no sea responsable, digo, también. Pero el mago no depende, puede tener fe, obviamente, pero el mago puro, tal y como lo presentan los textos, bueno, de 1800, sí, más o menos, entre el Renacimiento y el Barroco, bueno, desde 1600 a 1800, el mago es aquel que domina las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que los puede manipular, no baja la cabeza, sacerdote sí, y el brujo pacta con las fuerzas que otros no tienen los huevos para pactar. Hay una gnosis, hay un conocimiento que viene lunar, pero está el lado de lo otro, ¿no? El otro mundo. El mago no tiene estados alterados de conciencia, el brujo sí, por ejemplo. En Entonces, fin. el brujo un poco, y atente a esto, se mezcla con eso, con lo que, no quiero decir pacta, pero con eso con lo que tranza. Se mezcla y Sí, se ensucia, como vos con tu sí, magia, sí, con sí, eso otro, y se vuelve un poco eso otro también. Y sí, la total. división entre él y lo otro, lo que adora, se borra un poco por Ujú. momentos. En cambio, el mago tiene todo más a la distancia y más Eso, controlado. es un poco más, tiene un poco más de asepsia, ¿no? Eh, Claro. el brujo, para mí, es mucho más lunar en su proceder, en su ideología, que el mago. Para mí, el mago hace pareja con la Es más fuerza, por ejemplo. mental el mago. Claro,
Exacto. Y el brujo es más lunar, inconsciente, irracional, Total, impulsivo, animalesco te diré. animalesco, sí. Y mirá que participo de todas las categorías de las cuales hemos hablado. Así que Todas, sí, sí, todas. no es bastardearlo. Pero bueno, Ujú. para vos, ¿qué es el mago? Después, mira, es difícil competir después de esta explicación que te Bueno, mandaste. eh, vos me llevaste a este lugar. no, lo mío es mucho más simple. Para mí, el mago es un gran ejecutor. Ante todo, como decía, está la fuerza de la intuición y de la conexión con eso otro, con ese universo, con el pool de palabras y conceptos que se van a realizar en el futuro, tal vez no se realizaron y ya se realizaron, algo medio sin tiempo, en lo que uno entra al no tiempo, ¿no? Y de ahí saca información. Y el mago es quien aprende a llevar eso a la acción, a lo concreto, quien aprende a ejecutar y quien aprende a canalizar, ante todo, eh, esa energía, aprende a traerla, que pase a través de él y que se manifieste de la manera en que él pretende. Ante todo, el mago es voluntad. Para mí, ante Total. todo, el mago es la voluntad individual de la persona. Más allá de que muchas veces esa voluntad individual se mezcle también un poco en los casos de que, por ejemplo, el brujo, cuando adora a cierta deidad o a cierto espíritu, eh, su voluntad un poco se corre y se convierte un poco en la voluntad de esa otra deidad. Siempre en el fondo está esa principal voluntad de él. Y creo que ante todo, el mago es alguien que o eh, intuyó que podía hacer esto, en ese caso el mago es como de nacimiento, con sus dones de nacimiento, o es alguien que necesitó por algún motivo en la vida Ujú. eh, modificar su realidad. Y ahí me pongo profundo de nuevo, como me gusta hacer, y digo, todos los seres humanos estamos en una lucha constante entre el yo y el afuera, tratando de que el afuera no me lastime, el afuera como el otro, el afuera como la vida, el afuera como lo que sea, ¿no? Como eso donde están mis deseos, desde donde viene mi felicidad y hacia donde yo voy, y en constante lucha de me adapto o no me adapto, eh, cómo obtengo lo que deseo, por dónde se va, por qué camino. Creo que esto que estoy diciendo así en una generalidad es un poco el motivo de todas las consultas que tenemos. El afuera no me deja ser yo, el afuera me hace sufrir. Ujú. Y en algunos casos, la persona acude al mago o se transforma en mago para poder transformar ese afuera, esa realidad que no Ujú. lo deja ser de alguna manera. Y en ese sentido, me parece, me parece que vibra con el principio de la naturaleza. La naturaleza busca que todos nosotros, los animales, las plantas, todas las conciencias, que prosperemos y Ujú. modifiquemos el afuera, que nosotros interactuemos con el afuera de una forma en la cual nuestra voluntad empuje a ese afuera de alguna forma, y el mago o quien acude al mago solamente lo hace de una forma distinta, o una forma no tradicional y no ortodoxa. Y Ujú. acá, y cierro con esto diciendo, por eso muchas veces a mí me preguntan, ay, pero trae mal karma hacer magia y hace mal. Y yo diría, igualmente trae quizás el mismo karma que manipular de manera directa las cosas. Hay mucha gente que dice que le preocupa hacer magia hacia otra persona, pero no le preocupa manipular directamente a la persona, Exacto. mentirle directamente a la persona, hacer algo para hacerle el mal, sin usar la magia, solo por los medios normales. Ujú. Eso parece que no trae karma, que lo que trae karma es hacer magia. Y Ujú. no hay diferencia en el efecto, no, perdón,
el efecto es el mismo, la diferencia es el medio, nada Claro. más. Entonces, Ujú. eso es el mago para mí. ¿Cómo se nota nuestras distintas formas, o sea, que coinciden, ¿no? Pero de hablar y de estudiar también. Porque yo voy y doy vueltas, bien del mago brujo, ¿no? Y vos tenés algo muy del libro de astrología, que es la palabra clave, que vos me tirás 4 palabras y decís, ¿por qué no lo dije Amo, así? pero eso es más de Sagitario, ¿eh? Ok, Yo amo las palabras claves, o sea, eso. hashtag tal cosa. Te armo bajar el concepto en 3 hashtags, amo. Bueno, eso, yo no tengo esa capacidad, o sea, me maravilla y ojalá con esta experiencia pueda un poco contagiarme de eso. Y Eh, viceversa, el feedback. Ujú. Vamos a recordarles a las personas la cuestión del taller. Tenemos entonces, como base de todo este proyecto, ¿no? Por ahora, un solo taller de arcanos mayores y de magia natural, que va a estar El primer taller, el primero. el primer taller, sí. Que va a seguir durante 8 encuentros. Las personas, de todas maneras, aunque haya arrancado, nos pueden contactar, pueden buscarnos en las redes, pueden buscarnos de vuelta, lo pondré por acá, en Instagram, Facebook. ¿Vos tenés páginas de Facebook? Sí, ¿no? ¿De Facebook? Tengo, sí. Felino Listo, rojo, sí. perfecto. O Instagram, o ponemos el mail también del Mago y la Luna, por si quieren contactarnos o sea, para el taller o para tomar alguna consulta con alguno de los dos. Por ahora no estamos haciendo consultas en dupla, pero bueno, todavía no lo gestionamos. Perdón, la estamos haciendo los sábados, con el espacio del Mago y la Luna que hacemos los sábados en el vivo de Instagram. Es verdad, tenés razón, tenés razón. Sábados 9 de la noche. Ahí está. ¿Bien? Si no estuviera él, yo estas cosas me las olvido. Yo si no No, anoto, y chicos, sí, otra cosa, obviamente que nos súper sirve, todos los que hayan visto este video, que nos escriban en los comentarios, por ahí preguntas que tienen, total. porque nosotros siempre sacamos un tema distinto, pero nos retroalimenta un montón lo que nos Obvio. puedan escribir. Obvio. Así que si les gustó, denle manito para arriba, suscríbanse y todo lo que dicen los youtubers, búsquenos en las redes y bueno, nos vemos en el próximo video, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Bueno, Agus, Felino Rojo, muchas gracias y Gracias. nada, que tengas buen fin de. Nos vemos la próxima. Nos Beso. vemos.